En un acto celebrado en Paraíso, Tabasco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estrenó la refinería Olmeca como la tercera más productiva del país, comenzando con un procesamiento de 170,000 barriles diarios de petróleo crudo, lo cual equivale al 50% de su capacidad, pero según Pemex, para el 21 de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340,000 barriles diarios, con lo que se coronaría como la más productiva del país. Por ahora, las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca y Tula, Hidalgo, registraron un promedio de refinación de 209,000 y 189,000 barriles diarios de petróleo crudo, lo que las coloca en el primer y segundo lugar a nivel nacional. La nueva refinería Olmeca consta de 17 plantas de proceso y una planta de cogeneración eléctrica y de vapor. Tiene 58 tanques y 38 esferas de almacenamiento, cuya capacidad total es de 8 millones de barriles. Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, declaró: "Para darnos cuenta de la magnitud de esta obra se ocuparon 2,672,000 metros cúbicos de concreto, lo equivalente a 63 estadios Azteca, de acero ocupado 405,113 toneladas, lo que equivale a 40 torres Eiffel. Durante la construcción de la refinería se crearon más de 44,000 empleos directos y 286,000 indirectos. Habían dejado olvidado el sureste, es decir, solamente el gobierno federal volteaba a verlos para sacar recursos naturales y dejarlos en el olvido". Según datos de Pemex, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, tuvo un costo de construcción de 16,816 millones de dólares y se espera que eleve considerablemente el procesamiento de crudo para que el país se acerque un poco más a la autosuficiencia energética. Mientras tanto, el presidente López Obrador aseguró que el complejo petroquímico tiene el mérito de haberse construido en poco tiempo y con una inversión menor a otras refinerías. Dijo, y cito: "En ningún país no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, 5 años, y tampoco en cuanto al costo, equivalente a más de 322,000 millones de pesos". En comparación, la refinería Al Zour en Kuwait se construyó en un plazo de 11 años y con un costo de 35,000 millones de dólares, aunque esa planta tiene casi el doble de capacidad de Dos Bocas, con una producción de 615,000 barriles diarios. El mandatario también recordó que no se construía una refinería así desde 1982, la de Salina Cruz. Coincide esta fecha con el inicio del periodo neoliberal, que terminó en 2018. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, declaró que la refinería era una majestuosa obra de ingeniería civil, petroquímica y petrolera. Aseguró que durante su mandato se seguiría fortaleciendo a Pemex, que es la herencia del general Lázaro Cárdenas. Dijo, y cito: "Vamos a seguir avanzando en la reducción de importaciones de gasolina y diésel, además de fortalecer a la CFE. Esto ayuda, pues no aumentarán en términos reales los precios de ningún combustible, ni la electricidad durante nuestro gobierno". La construcción de la refinería Olmeca es un triunfo sobre los 36 años del modelo neoliberal, cuyo objetivo fue la privatización de nuestro petróleo, de Pemex y la CFE. Esos gobiernos previos explotaron al límite yacimientos importantes como Cantarell, llegando a producir 3.4 millones de barriles diarios, con el objetivo de venderlo al extranjero mientras abandonaban la refinación. Y en un verdadero acto de irresponsabilidad, bautizada con la palabra eficiencia, comenzaron a importar gasolina, diésel, turbocina y gas LP. Eso sí, hablaban de evitar emisiones y hacer una política de transición energética, mientras producían más petróleo y recibían ingresos extraordinarios que nunca se vieron reflejados en obra pública importante. Y las palabras de la doctora son ciertas. Vicente Fox llegó a extraer 4 millones de barriles diarios de petróleo en 2004, pero fue Felipe Calderón quien tuvo los máximos ingresos petroleros de la historia de México, con ingresos totales de 545,496 millones de dólares, a un precio altísimo de 92.56 dólares por barril, el precio más alto en el periodo. Con esos astronómicos ingresos, Calderón pudo haber pagado la deuda total de Petróleos Mexicanos con un sobrante de más de 300,000 millones de dólares, pero hasta ahora no se ha explicado satisfactoriamente dónde quedó todo ese dinero.
A pesar de ser la gallina de los huevos de oro, la extracción nacional estuvo disminuyendo constantemente durante el milenio, pasando de extraer 4 millones de barriles diarios en 2004 a 691,000 en 2020, y la producción nacional de gasolinas, combustóleo, diésel, gas licuado, querosenos y otros cada año fue menor, un verdadero desastre. En promedio en México, cada año aumenta el consumo de gasolina un 2.8%, pero ¿cómo puede subir si el país cada día produce menos? ¿De dónde sale la gasolina suficiente para cubrir la creciente demanda? La respuesta es comprando la gasolina en el extranjero. Por ejemplo, en octubre del 2022 se importó el 80% de toda la gasolina que se consumió en el país, demostrando cómo la producción nacional fue dejada completamente de lado e incluso saboteada. Primero, al disminuir el número de refinerías de 15 durante la expropiación petrolera a apenas 6 para el 2018, que en el mejor de los casos trabajaban al 40% de su capacidad. También resulta irónico que México, uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, se vea obligado a comprar petróleo de otros países, al no haberse modernizado ninguna refinería, ni siquiera después de la polémica reforma energética de Peña Nieto, que supuestamente lo iba a hacer. También resulta complejo comprender por qué una actividad que en México es tan mal negocio es vital para la economía de otros países como los Estados Unidos, donde existen 129 refinerías que producen 18 millones de barriles de combustible al día, o China, que espera alcanzar este año la cifra de 18 millones de barriles diarios, aun cuando no es una potencia petrolera. La presidenta electa dijo que en su sexenio se apostará por una política que procese el crudo en nuestro país para que el dinero se quede aquí. Se robustecerá Pemex y la CFE y se llevará a cabo un plan de largo plazo para aumentar la producción de energías renovables, sin dejar de defender la soberanía nacional. Fueron múltiples las ocasiones que el presidente modificó la fecha para inaugurar la refinería de Dos Bocas, la que estuvo repleta de arranques parciales, fases de prueba y fechas que pasaron sin que nada ocurriera. Por otro lado, en 2019, cuando el proyecto estaba arrancando, Pemex pronosticó que el costo de su construcción sería de 8,000 millones de dólares y se esperaba que terminara hasta 2029, que luego fue modificada a julio del 2022, cuando incluso fue inaugurada por Andrés Manuel, o al menos una de sus etapas, sin que estuviera lista para producir nada. Se espera que la refinería alcance su máximo rendimiento en agosto de este año, 340,000 barriles diarios. Solo el tiempo dirá si se cumple esta meta. Por ahora, habemos refinería, una novedad que no ocurría desde hace más de 40 años, si es que no contamos Deer Park, adquirida también en este sexenio, así que hay que celebrarlo a lo grande. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.